Mi nuera vendió el collar que estuvo en la familia por generaciones. Lo dijo frente a todos, en plena cena, con una sonrisa tan tranquila que dolía más que cualquier grito. El silencio se quebró cuando dejó caer una pequeña caja de terciopelo rojo frente a mí, la tapa se cerró con un golpe seco, y el eco pareció partir el aire. Ya que te cuesta tanto aceptar la realidad, dijo, cruzando las piernas con esa elegancia que usa quien se siente invencible, pensé que merecía saberlo. Lo vendí. Nadie respiró. Ni mi hijo. El brillo del candelabro tembló sobre las copas, y sentí la vergüenza recorriendo la mesa como un viento helado. ¿Qué collar? Pregunté, aunque mi voz ya temblaba de saber la respuesta. Ella rió, esa risa suya que siempre escondía veneno. El de tu abuela. El que tanto guardabas como si fuera un tesoro. Lo vendí para pagar un viaje. No te preocupes, lo aproveché bien. Las risas contenidas de los invitados sonaron como vidrios rotos. Nadie sabía si mirar o fingir que no pasaba nada. Yo seguía allí, de pie, sintiendo como el suelo se hundía bajo mis pies. Ese collar no era solo una joya, era la historia de mi familia, el único hilo que me unía a las mujeres que lo habían llevado antes que yo, el recuerdo de la fuerza que mantuvo nuestra casa en pie cuando todo se derrumbaba. Y ahora estaba en manos de alguien que no entendía lo que era cuidar, ni respetar, ni amar. Mi hijo intentó hablar, pero su voz fue un murmullo sin valor. Mamá, no sabíamos qué significaba tanto para ti. Ella lo interrumpió sin mirarlo siquiera. Por favor, amor, susurró con ese tono que envenena todo lo que toca, no hagas un drama. Era solo un pedazo de oro viejo. La palabra viejo cayó como una bofetada. Sentí algo romperse dentro de mí, un sonido que nadie escuchó pero todos sintieron. Las miradas se clavaron en mi rostro, algunas con lástima, otras con ese brillo cruel que se enciende cuando alguien disfruta viendo a otra persona humillada. El aire olía a café frío y a vergüenza. Tragué la rabia, respiré despacio y respondí como pude. Ese collar fue lo único que mi abuela me dejó. Ella levantó las cejas, indiferente. Pues qué pena, dijo con calma. Tal vez si hubieras aprendido a ganar dinero, no te aferrarías a cosas viejas. Esa frase fue el disparo que partió la noche. Los cubiertos volvieron a moverse, las conversaciones siguieron, y yo me levanté despacio, con las manos temblando sobre el mantel. La caja vacía seguía frente a mí, abierta como una tumba. Nadie se movió cuando tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de salir, la escuché otra vez. No pongas esa cara, por favor. A veces hay que dejar ir el pasado. Cerré la puerta con calma, pero sentí una corriente helada subir por mi pecho. El eco de sus palabras se mezclaba con la imagen de mi abuela abrochando aquel collar frente al espejo, diciéndome que cada generación debía proteger lo que amaba. Y justo entonces, mientras cruzaba el patio, el teléfono de la sala empezó a sonar. Un timbre agudo, insistente, que parecía venir de otro tiempo. Me detuve. No entendía por qué mi corazón empezó a latir tan fuerte. Nadie más lo escuchó. Solo yo. Y aunque no lo sabía aún, esa llamada cambiaría todo. El sonido del teléfono quedó grabado en mi mente durante toda la noche, no lo contesté, solo me quedé mirando la caja vacía sobre la mesa mientras el recuerdo del collar me perseguía como una sombra antigua. Aquella joya había pasado por las manos de las mujeres de mi familia durante casi un siglo y ahora estaba perdida, vendida por alguien que jamás entendió lo que significaba. Mientras el reloj marcaba las 11, el cansancio me llevó de vuelta al momento en que mi abuela me la entregó, una tarde gris en su habitación perfumada con lavanda y nostalgia, donde las cortinas se movían al ritmo de un viento suave que parecía traer voces del pasado. Tenía 17 años y ella me miró con esos ojos que sabían más de la vida que cualquier libro, sosteniendo la caja de terciopelo rojo con una delicadeza que solo tienen las manos que han amado demasiado. Me pidió que me acercara, abrió el broche con cuidado y colocó el collar en mi cuello con un gesto que era más una bendición que un regalo. Dijo que no valía por el oro ni por las piedras, sino por el significado que cargaba, porque cada mujer de nuestra sangre lo había usado en su momento más difícil, cuando todo parecía perdido y solo quedaba recordar quién se era. Años después entendí la fuerza de sus palabras. Cada vez que la vida me arrinconaba, tocaba el collar para sentirla cerca, como si en ese simple contacto pudiera escuchar su voz diciéndome que no me rindiera. Ella murió poco después del nacimiento de mi hijo Daniel, cuando yo apenas tenía 23 años y un matrimonio que ya comenzaba a mostrar grietas. Ricardo, mi esposo,
Era un hombre ambicioso, de esos que confunden éxito con poder, y cada día se alejaba un poco más de la mujer que decía amar. Consideraba mis recuerdos una carga, y el collar, un adorno inútil. Pero yo lo guardaba como un ancla silenciosa, una promesa de no dejar que nuestra historia se perdiera. Cuando se marchó, la casa se volvió un eco vacío. No quedaba dinero, el banco me asfixiaba y Daniel lloraba en mis brazos mientras yo intentaba decidir qué vender para sobrevivir. Trabajé en lo que fuera, lavando ropa ajena, limpiando pisos, cocinando para otros, sin contarle a nadie que cada noche escondía el collar dentro de una vieja caja de galletas bajo mi cama. En esos días de hambre y cansancio, verlo brillar bajo la luz de la lámpara era lo único que me recordaba que todavía tenía una razón para resistir. Daniel, con sus manitas pequeñas, solía tocarlo y decía que brillaba como una estrella. Cada vez que lo escuchaba, sentía que todo valía la pena. El tiempo pasó con la lentitud de las batallas silenciosas. Vi a mi hijo crecer, estudiar y convertirse en un hombre bueno, al menos eso creía. Lo ayudé a casarse, organicé su boda, preparé su hogar, entregué cada pedazo de mí para verlo feliz. Cuando conocí a su esposa, me pareció encantadora, dulce, educada, con esa elegancia que solo tienen las personas que saben fingir. Detrás de sus gestos había una mirada fría, calculadora, y aunque mi intuición quiso advertirme, preferí no escucharla. Creí que el amor de Daniel bastaría para mantenerlo lejos de la soberbia que tanto daño nos había hecho. Con el paso de los meses, la casa empezó a cambiar. La mesa donde mi abuela servía el pan fue sustituida por una moderna de cristal, las cortinas de lino fueron reemplazadas por telas costosas que nunca dejaban entrar la luz, y los retratos familiares desaparecieron de las paredes como si la historia no existiera. Para modernizar, mamá, decía él, y yo asentía con una sonrisa que escondía la tristeza de sentir que me estaban borrando lentamente. Una tarde, al ordenar mi habitación, busqué la caja del collar y no la encontré. Pensé que la había guardado en otro sitio, revisé los cajones, el armario, los estantes, todo sin resultado. Quise creer que era un descuido, me negué a sospechar, pero en el fondo algo dentro de mí sabía que esa ausencia no era casual. Pasaron los días y el silencio se volvió más pesado. Nadie mencionaba el tema, y yo tampoco lo hacía, porque temía descubrir una verdad que me rompería el alma. Así llegó la cena de aquella noche, la misma donde mi nuera confesó lo que había hecho, como si estuviera hablando del clima. Lo vendí para pagar un viaje, dijo, y en su tono había orgullo, no arrepentimiento. Desde entonces, cada vez que repito esa frase en mi mente, el corazón me duele un poco más. No fue el oro ni el recuerdo lo que me arrebató, fue la confianza, la certeza de que mi hijo permitiría algo así sin siquiera mirarme a los ojos. Me quedé despierta hasta que el amanecer tiñó las cortinas con un tono azul. El teléfono volvió a sonar, esta vez con una insistencia que me obligó a contestar. Una voz desconocida preguntó si hablaba con la señora Morales. Dijo tener información sobre un collar antiguo que había sido vendido días atrás, y que al revisarlo notó una inscripción en el broche, para cuando olvides quién eres. Sentí que el cuerpo se me helaba, porque esa frase era la que mi abuela había mandado grabar en la parte trasera del cierre. La mujer pidió verme en persona. No quiso dar más detalles por teléfono, solo añadió algo que me estremeció. No es solo el collar lo que le quitaron, señora, hay algo más que necesita saber. Colgué con las manos temblando, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Frente a mí, la caja vacía parecía mirarme con el mismo reproche que yo evitaba sentir. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana cuando juré que descubriría toda la verdad, aunque eso significara volver a abrir heridas que creía curadas. El amanecer llegó con un viento helado que parecía arrastrar todos los ecos de la noche anterior. Caminé hacia la parada del autobús con la dirección escrita en un papel arrugado y el presentimiento de que aquel viaje no tendría regreso. Cada paso resonaba como un latido contenido, y la voz de aquella mujer desconocida seguía repitiéndose dentro de mi cabeza con una claridad que dolía. No es solo el collar lo que le quitaron. Había pasado la vida intentando mantener intacta la dignidad, pero esa mañana sentí que el destino me había empujado al límite, obligándome a enfrentar una verdad que quizá llevaba años formándose en silencio. El trayecto fue largo, con el cielo gris y las calles aún vacías. Desde la ventana del autobús observé cómo los puestos cerrados, los árboles desnudos y los rostros cansados de la gente formaban un escenario que parecía ajeno al tiempo. Me aferré a la bolsa donde guardaba la caja vacía,
como si en ese pequeño pedazo de terciopelo aún quedara una chispa de fuerza para no derrumbarme. Después de una hora, el vehículo se detuvo frente a una vieja casona con ventanas altas y paredes cubiertas de enredaderas secas. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Algo en ese lugar olía a pasado, a secretos que nadie quería pronunciar. Golpeé la puerta con suavidad, y una mujer de cabello blanco, rostro sereno y mirada firme me abrió. Su voz era pausada, pero transmitía la autoridad de quien ha visto demasiado. Se presentó como Teresa Campos y me invitó a pasar. El interior de la casa estaba lleno de objetos antiguos, relojes detenidos, retratos descoloridos y una mesa cubierta de joyas etiquetadas con nombres escritos a mano. Me ofreció té y se sentó frente a mí. Habló despacio, sin rodeos, como si supiera que las palabras podían herir más que cualquier verdad. Contó que un hombre joven había llegado días atrás con el collar. Dijo que necesitaba venderlo con urgencia, que no tenía tiempo para negociar y que aceptaría cualquier precio. Teresa, al limpiar la pieza, leyó la inscripción grabada en el broche y supo que no podía tratarse de una venta común. Por eso decidió buscarme. Me mostró un sobre con fotografías y un recibo de compra firmado. En cuanto vi la letra, sentí que el corazón se me detenía. La firma no pertenecía a mi nuera. Era la de mi hijo, Daniel Morales. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escucharse el tic-tac del reloj colgado en la pared. Intenté hablar, pero mi voz se quebró antes de salir. Teresa confirmó lo que mis ojos ya habían entendido. El negocio lo había hecho él, y la muchacha solo lo acompañaba. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Recordé su rostro durante la cena, la forma en que evitó mirarme, el modo en que guardó silencio mientras su esposa me humillaba. No era miedo, era culpa. Teresa me entregó una tarjeta con el nombre del comprador, un coleccionista extranjero que adquiría piezas familiares para revenderlas fuera del país. Dijo que el collar ya no estaba en México y que, si quería recuperarlo, debía mover cielo y tierra. Agradecí su sinceridad y salí sin mirar atrás. El aire de la calle me golpeó el rostro como una bofetada. Caminé sin rumbo, sintiendo que el mundo se desmoronaba con cada paso. No era solo la pérdida del collar, era la traición de mi propio hijo, el niño que había dormido en mis brazos cuando todo se vino abajo, el mismo que ahora había vendido el último hilo que me unía a mis raíces. El regreso fue un viaje interminable. Desde la ventana vi cómo el cielo se cubría de nubes negras, y tuve la certeza de que algo en mí había cambiado para siempre. Cada pensamiento se mezclaba con el ruido del motor, y en medio de ese murmullo entendí que había vivido toda una vida creyendo que el amor era suficiente para sostener una familia, cuando en realidad el respeto era lo único que la mantenía en pie. Al llegar a casa, el silencio me recibió como una sombra. Todo seguía en el mismo lugar, los vasos sobre la mesa, las copas manchadas de vino, los restos de una cena que parecía haberse detenido en el tiempo. Me senté en la silla donde había ocurrido la humillación y observé el vacío frente a mí. La casa ya no olía a hogar, sino a distancia. Daniel llegó al anochecer, con el rostro cansado y la voz temblorosa. Venía con su esposa, que lo seguía como si nada hubiera pasado, mirando su teléfono y fingiendo indiferencia. «Mamá, quería hablar contigo», dijo él, sin atreverse a sostener mi mirada. Respondí con serenidad, porque el dolor ya no necesitaba gritar para hacerse oír. «No hace falta. Ya lo sé todo». El color desapareció de su rostro. Ella levantó la vista, fingiendo sorpresa, pero en sus ojos había una chispa de impaciencia, como si le molestara que las mentiras hubieran salido a la luz antes de tiempo. «¿Qué te contaron?», preguntó con un tono forzado que apenas disimulaba su nerviosismo. «Lo suficiente», respondí sin titubear, para entender que el dinero pesó más que la historia que nos unía. Daniel trató de explicarse. Dijo que había deudas, que el viaje era una oportunidad, que el plan era recomprar el collar cuando pudieran. Cada palabra sonaba más vacía que la anterior, y mientras le escuchaba noté cómo su esposa le tocaba el brazo para marcar el ritmo de su discurso, como si fuera ella quien decidía qué debía decir y qué callar. No lo interrumpí, no lloré, no grité. Solo lo observé, y comprendí que la verdadera distancia entre nosotros no se había creado esa noche, sino años atrás, cuando empecé a ceder pequeños fragmentos de mí para no perderlo. Cuando terminó de hablar, me levanté despacio, abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta. La coloqué sobre la mesa con calma. «Ya que tanto les preocupa el dinero», dije con voz firme, «mañana iremos al notario».
Quiero dejar mis asuntos en orden. Ella sonrió, creyendo que había ganado, pero dentro de mí algo completamente distinto había despertado. No era rabia ni tristeza, era una claridad nueva, una calma que solo llega cuando el miedo desaparece. Sabía que el momento de mi silencio estaba por terminar, y que pronto, frente a todos, mostraría la verdad que ninguno de ellos sería capaz de soportar. La tarde se cerró con un cielo pesado que parecía presagio y un aire tibio que apenas movía las cortinas, mientras el brillo del candelabro se reflejaba en los vasos de cristal alineados sobre la mesa que ella había mandado preparar con flores claras y servilletas nuevas, convencida de que la apariencia podía cubrir cualquier podredumbre. Desde temprano había enviado los mensajes al grupo familiar anunciando una cena para compartir buenas noticias, acompañada de esa advertencia disfrazada de cortesía que decía actitud elegante, sin dramatismos, frase que llevaba mi nombre aunque no lo escribiera. Me quedé en casa no por obediencia, sino porque comprendí que había llegado el momento de mantener la calma y dejar que la tormenta se levantara sola, porque la única forma de ganar era dejar que los arrogantes se confiaran hasta quedar sin refugio. La preparación fue silenciosa y meticulosa. Coloqué sobre el aparador una carpeta organizada con recibos, fotografías, informes, copias certificadas y una carta notariada que reposaba como un ancla. Cada documento representaba una herida cerrada, un recordatorio de las veces que había sido ignorada, y al mismo tiempo la llave que abriría la verdad ante todos. Mientras el reloj avanzaba, los ruidos de la casa se confundían con el rumor del jardín y con el eco de las voces que se acercaban. Ella apareció la primera, vestida con un rojo que buscaba atención, perfume caro que llenó el comedor, sonrisa estudiada, brazos extendidos para recibir a los invitados que empezaban a llegar con sus risas ensayadas y sus halagos falsos. Daniel entró después, con el mismo traje oscuro del día anterior y una mirada vacía que apenas alcanzó para saludarme. Se notaba cansado, pero el brazo de su esposa bastó para sostenerlo y devolverle una seguridad que no le pertenecía. Los tíos, los primos, los vecinos curiosos y las amigas de ella fueron ocupando cada silla, sirviéndose vino y buscando el mejor ángulo para las fotos. En pocos minutos, todo el lugar se llenó de murmullos, y cuando la copa de cada uno estuvo medio vacía, ella golpeó suavemente el borde de su vaso con una cuchara dorada y pidió silencio. Dijo que quería agradecer la presencia de todos, que aquella reunión simbolizaba un nuevo comienzo para la familia, que había llegado la hora de mirar hacia el futuro y dejar atrás los apegos que solo traían conflictos. Su voz era dulce, pero cada palabra llevaba filo. Habló de sacrificios, de deudas, de oportunidades perdidas, de decisiones difíciles que solo los valientes se atreven a tomar. Mencionó el collar como si fuera una anécdota sin importancia, un simple objeto vendido para cubrir compromisos, y agregó que algunas personas, en su intento de aferrarse a recuerdos, olvidan que la vida exige progreso. Pausó unos segundos, me miró con una compasión fingida y pronunció la frase que perforó el aire: a veces los mayores deben entender que el pasado no alimenta a nadie. El murmullo se extendió como una ola. Algunos asintieron con torpeza, otros fingieron no escuchar. Daniel intentó seguirle el juego diciendo que estaban en una etapa de expansión, que el viaje que habían hecho había abierto puertas y que pronto todo se equilibraría. Había nervios en su voz, pero la mirada de ella lo guiaba, lo corregía, lo empujaba a mantener el guión. Yo permanecí en silencio, observando cómo los gestos, las sonrisas y las palabras se entrelazaban para construir una historia donde mi papel era el de la mujer que no entendía los tiempos modernos. El discurso continuó con una falsa humildad que solo buscaba aplausos. Habló de su nuevo proyecto, una consultoría internacional que, según explicó, nacería gracias a la venta del collar. Mostró tarjetas de presentación, repartió algunas entre los invitados y aprovechó para insinuar que pronto dejarían el país. Cada frase sonaba como un golpe calculado para borrar cualquier recuerdo de lo que esa joya representaba. Entre las risas y los brindis, la palabra éxito se repitió tanto que perdió su sentido. Esperé a que la última carcajada se apagara. Caminé hacia el aparador y tomé la carpeta que había preparado con tanto cuidado. No dije nada todavía, porque había aprendido que la verdadera fuerza no está en hablar primero, sino en elegir el momento exacto para hacerlo. Ella continuó hablando, agradeciendo el apoyo de su esposo, el de la familia, incluso el mío, con una ironía tan sutil que solo los presentes más atentos entendieron la intención. Dijo que siempre me había visto como una madre ejemplar, que respetaba mi historia y que, precisamente por eso, deseaba que disfrutara mis últimos años sin preocupaciones.
Sonrió mientras pronunciaba esas palabras y las adornó con porque ahora nosotros nos encargaremos de todo. Fue entonces cuando comprendí que el plan no era solo humillarme, sino borrarme por completo de mi propia casa. El murmullo del público se transformó en silencio cuando abrí la carpeta. Coloqué sobre la mesa el recibo de venta firmado por Daniel, las fotografías del collar, el informe del tasador con el valor real de la pieza, y una copia de los mensajes donde ambos pedían que no se me informara de nada. Nadie respiró. Tomé aire despacio y, sin elevar la voz, expliqué que esos documentos demostraban cómo el dinero obtenido había sido transferido a una agencia de viajes con destino internacional y que todo había ocurrido antes de que yo siquiera supiera que la joya estaba desaparecida. Mencioné las fechas, los montos y las firmas, una detrás de otra, sin permitir interrupciones. Ella intentó reír, dijo que debía tratarse de un malentendido, que en el comercio siempre existen intermediarios y errores. Algunos invitados la miraron con incomodidad, otros con vergüenza. Daniel bajó la cabeza y apretó las manos sobre las rodillas. Seguía hablando con la calma que solo da la certeza. Expliqué que había consultado a un notario, que esa misma mañana había firmado un documento para dejar todos mis asuntos legales en orden, que la casa y los bienes pasaban a un fideicomiso cultural que garantizaría becas para mujeres trabajadoras, y que, a partir de ese momento, ninguna decisión sobre mis propiedades podría tomarse sin mi consentimiento. Añadí que el testamento anterior quedaba anulado y que mi hijo quedaba excluido como heredero hasta nuevo aviso. Cada palabra cayó sobre la mesa como una piedra. Nadie se movía. Ella me observaba con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el miedo. Intentó mantener la sonrisa, pero su rostro ya no respondía. Dijo que todo eso podía arreglarse, que bastaba una conversación tranquila, que los papeles no significaban nada si había amor. Daniel quiso intervenir. Pronunció mi nombre con un hilo de voz que se quebró al segundo intento. No respondí. Guardé la carpeta, me senté con serenidad y esperé a que la incomodidad hiciera su trabajo. Teresa, la mujer que me había llamado aquella madrugada, apareció entonces en la puerta. Llevaba en las manos un sobre con el sello de la joyería y una nota escrita a mano del intermediario que reconocía la urgencia de la venta, la orden de ocultar la información y el nombre del comprador. Entregó el sobre a Daniel sin decir palabra, se giró hacia mí y me dedicó una mirada que no necesitó traducción. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el goteo del agua en la cocina. Algunos invitados empezaron a levantarse, otros fingieron buscar algo en el teléfono. Ella seguía de pie, con las manos crispadas sobre la mesa, intentando recomponer un personaje que se desmoronaba ante todos. En ese instante supe que la justicia no siempre llega con tribunales, a veces llega con el peso de la verdad cayendo despacio, como lluvia fina sobre un campo que parecía seco. Respiré con calma, tomé la taza que tenía frente a mí y, sin mirar a nadie, dije que todavía faltaba una cosa por mostrar. Les pedí que me escucharan hasta el final, porque la historia que creían conocer estaba a punto de cambiar. El aire se tensó, las copas temblaron sobre la mesa, y el reloj marcó una hora que nadie olvidaría. El murmullo del comedor se apagó en cuanto levanté la mano, y ese gesto mínimo bastó para que todos los rostros se giraran hacia mí. El sonido de los cubiertos cesó, las copas se quedaron a medio aire, incluso la música de fondo pareció disminuir hasta desaparecer. Nadie hablaba, nadie fingía indiferencia, porque la atmósfera había cambiado de dueño, ya no pertenecía a la anfitriona que había organizado aquella farsa de celebración, sino a la mujer que durante años había guardado silencio y ahora se disponía a romperlo con la serenidad de quien no necesita gritar para ser escuchada. Respiré profundo. Sentí el latido acompasado dentro del pecho y comencé a hablar con una calma que heló a todos. Expliqué que aquella reunión no era una coincidencia, que el destino había tenido la cortesía de reunir a cada testigo necesario para presenciar lo que estaba a punto de decirse, y mientras pronunciaba esas palabras deslicé sobre la mesa la carpeta con los documentos que confirmaban la verdad. Las miradas se detuvieron en los papeles, siguieron el movimiento de mis dedos y se encontraron con la firma de Daniel, la misma que durante años había visto en felicitaciones de cumpleaños y mensajes de afecto, ahora estampada en un recibo que vendía no solo un objeto, sino la memoria de nuestra familia. El silencio que siguió fue espeso, y en ese silencio expuse cada dato con precisión: fecha de la transacción, monto recibido, transferencia inmediata a la agencia de viajes, registro de mensajes donde se pedía ocultar la operación, informe de la tasación original que duplicaba el valor del collar y una carta del intermediario reconociendo que todo se había hecho a espaldas mías. A medida que hablaba, las expresiones fueron cambiando, primero incredulidad,
después desconcierto, y finalmente vergüenza. Nadie encontraba palabras para interrumpirme, ni siquiera ella, que siempre había tenido una respuesta lista para cada cosa. Permanecía con el rostro tenso, los labios apretados y la mirada fija en el mantel, como si buscara una salida que no existía. Daniel intentó abrir la boca, pero su esposa lo detuvo con un toque sutil en el brazo, un gesto tan pequeño que casi pasó inadvertido, aunque todos lo notaron. La verdad pesaba en la sala como una luz que nadie podía detener, y cuando el aire comenzó a volverse insoportable abrí el sobre que Teresa me había entregado y mostré el documento que lo cambiaba todo, una nota del comprador confirmando la devolución del collar, acompañada de una carta breve donde explicaba que no podía conservar algo adquirido de manera deshonesta. Esa frase recorrió la mesa como una ráfaga de viento frío. Tomé el estuche, abrí la tapa y dejé que la luz del candelabro se reflejara en el oro antiguo. El brillo del collar iluminó los rostros, y por un instante pareció que el tiempo se detenía. Cada uno de los presentes entendió que lo que estaba sobre la mesa no era una joya, era la prueba de una conciencia limpia enfrentando a la soberbia. Con el silencio de testigo, proseguí la exposición. Leí en voz alta la cláusula del Nuevo Testamento firmada esa misma mañana, en la que dejaba constancia de que la casa, los bienes y los recuerdos familiares quedaban protegidos por un fideicomiso destinado a preservar la memoria de las mujeres que habían sostenido nuestro apellido cuando los hombres se rindieron. Aclaré que a partir de ese día nadie podría disponer de lo que no trabajó, ni beneficiarse del esfuerzo ajeno bajo la excusa del amor filial. Mencioné que mi hijo, por haber quebrantado la confianza, quedaba suspendido como heredero hasta demostrar con hechos que comprendía el valor de lo que perdió. Cada palabra fue cayendo como una piedra en el agua, levantando ondas que tardaban en extinguirse. Las tías guardaron silencio, el padrino fingió buscar algo en su copa, las amigas de ella miraron hacia otro lado. Jimena intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró a mitad del rostro. Dijo que todo podía solucionarse, que las familias se equivocan, que el dinero no era lo importante, pero su tono carecía de convicción. Daniel quiso hablar y solo alcanzó a murmurar mi nombre con un hilo de voz que se deshizo antes de llegar a mis oídos. Recordé la llamada de aquella madrugada, la voz que me había dicho que no era solo el collar lo que me habían quitado, y entendí de golpe a qué se refería. No era el objeto, era la voz, la capacidad de decidir, la autoridad moral que me habían arrebatado en vida con sonrisas y silencios. Recuperarla frente a todos era la única forma de cerrar el círculo. Miré a Daniel y le pedí que levantara la vista, que me mirara no como a su madre, sino como a la mujer que lo crió sola, que lo alimentó cuando no había nada, que empeñó su juventud para que él tuviera un futuro. Le dije que el verdadero valor de una herencia no está en los bienes sino en la lealtad, y que quien traiciona eso termina heredando vacío. Las lágrimas que trató de contener rodaron despacio, sin vergüenza, sin gritos, con esa quietud que duele más que cualquier llanto. Jimena se removió en la silla, buscó apoyo en las miradas de los presentes y no encontró uno solo que la sostuviera. Por primera vez, comprendió que la autoridad no se impone con dinero ni con títulos, sino con dignidad, y que en esa mesa ella había perdido todo lo que creía tener. Saqué de la carpeta la última hoja, un documento con sello y firma notarial donde se estipulaba la transferencia inmediata de la casa al fideicomiso cultural, dejando sin efecto cualquier derecho de ocupación a terceros. Expliqué que las llaves quedarían bajo mi custodia hasta que se cumpliera la formalidad legal y que en 48 horas ellos deberían abandonar el inmueble. No había rencor en mis palabras, solo un tono sereno que dolía más que cualquier castigo. Les ofrecí un taxi para marcharse esa misma noche si lo deseaban, sin escándalo, sin espectadores, porque no buscaba venganza, buscaba paz. Teresa permaneció de pie cerca de la puerta, testigo silenciosa de un momento que no necesitaba aplausos. Se acercó, colocó el collar en la caja con un gesto respetuoso y dijo con voz baja que la joya quedaría en resguardo hasta que yo decidiera su destino. Ese detalle cerró el ciclo. Tomé aire, miré alrededor y agradecí a los presentes por su paciencia, porque en esa paciencia habían aprendido una lección que ninguna cena elegante enseña: quien vende la memoria de una familia termina olvidando quién es. Los invitados comenzaron a levantarse en silencio, algunos se acercaron a darme la mano, otros bajaron la cabeza al pasar junto a mí, sabiendo que aquella noche quedaría grabada en la historia de la casa. Daniel se acercó despacio, con los ojos enrojecidos, intentó hablar, pero no lo permití. Solo puse una mano sobre su hombro y le dije que el perdón no se pide con palabras, se construye con actos, y que el tiempo diría si merecía recuperarlo.
Jimena salió detrás de él con el rostro endurecido y el paso torpe de quien carga una derrota que nunca imaginó sufrir. El reloj marcó la medianoche cuando la puerta se cerró. El eco de sus pasos se disolvió en el pasillo y la casa volvió a respirar. Caminé hasta la mesa, toqué la caja de terciopelo y sentí bajo los dedos la textura de la historia recuperada. No era triunfo, era equilibrio. Miré el retrato de mi abuela colgado en la pared, sonreí sin lágrimas y comprendí que su promesa seguía viva. Cada generación debía proteger lo que ama, aunque a veces eso signifique quedarse sola. La luz del candelabro se reflejó sobre el collar y pareció encenderse por dentro, como si entendiera que la justicia había vuelto a casa. Cerré la caja, apagué las velas y respiré hondo. Afuera, el viento movía las hojas del jardín con el mismo ritmo lento de mi corazón, y en ese sonido encontré la paz que buscaba. La humillación se había transformado en lección, la pérdida en certeza, el silencio en fuerza. Esa noche la casa volvió a ser mía, no por los papeles ni por las paredes, sino porque por fin la dignidad ocupaba su lugar. El amanecer se abrió despacio, con una claridad tímida que se filtraba entre las cortinas y dejaba en el aire ese olor a café frío y flores marchitas que siempre queda después de una noche larga, mientras la casa, en silencio, parecía despertar con cautela, como si temiera volver a escuchar lo que había sucedido. Caminé sin prisa por el comedor, observando la mesa aún puesta, los vasos a medio vaciar, las servilletas arrugadas y las sillas desplazadas de su lugar, testigos mudos de la tormenta que había estallado entre esas paredes. Todo parecía inmóvil, pero dentro de ese silencio se sentía el eco del temblor que había recorrido los rostros cuando la verdad se desnudó sin necesidad de gritos, apenas con la firmeza de las pruebas y el peso de las palabras dichas a tiempo. Desde la ventana del corredor vi a Daniel cargar las maletas con movimientos pesados, cabizbajo, intentando mantener la compostura que se deshacía en cada gesto. Jimena lo observaba con los brazos cruzados y el rostro endurecido, fingiendo serenidad aunque el orgullo se le resquebrajaba con cada segundo. La luz del sol, todavía débil, le rozó el rostro justo cuando levantó la vista hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y en ese cruce quedó claro que ambas sabíamos que ya no habría vuelta atrás. Ni súplicas, ni explicaciones, ni promesas podrían borrar la imagen de su soberbia cayendo frente a todos. El coche se alejó despacio, dejando tras de sí una nube de polvo que se disolvió en el aire como si el viento mismo se encargara de borrar sus huellas. Permanecí de pie junto a la ventana, escuchando el silencio que quedó flotando en el pasillo, un silencio distinto, no pesado como antes, sino limpio, libre, sin miedo. Esa quietud me recordó que la casa volvía a ser mía, no por los papeles, sino porque por fin respiraba el orden natural de las cosas. Sentí que algo dentro se reacomodaba, como si la dignidad, después de tanto tiempo, hubiera encontrado otra vez su lugar. Durante los días siguientes, los rumores se propagaron por el vecindario con la rapidez con que las verdades incómodas se abren camino entre los curiosos. Las vecinas que antes fingían no verme comenzaron a tocar la puerta con pretextos amables, trayendo pan, flores o simples preguntas disfrazadas de preocupación. En sus miradas se mezclaban la sorpresa, la culpa y un respeto nuevo, como si entendieran que la justicia no siempre llega en tribunales, a veces llega en una noche común, frente a una mesa donde alguien se atreve a decir basta. Ninguna mencionó directamente a Jimena, pero el silencio con que evitaban su nombre hablaba por ellas. Las noticias sobre ellos no tardaron en llegar. Se decía que Daniel había dejado el trabajo, que devolvió el coche comprado con el dinero del collar, que vivía en un pequeño departamento intentando empezar de nuevo. De ella se contaba que sus amigas la habían dejado de invitar, que su negocio se vino abajo y que nadie confiaba en su palabra. Ninguna de esas historias me trajo satisfacción, porque el dolor ajeno nunca puede alimentar la paz, aunque sí me dieron la certeza de que el tiempo, cuando es justo, no castiga con ira, sino con espejo. Una tarde recibí una carta escrita con letra temblorosa. Daniel decía que no buscaba perdón, que solo quería agradecer por haberle mostrado la verdad antes de que la vida lo hiciera con más crueldad. Admitía que se había dejado arrastrar por la comodidad, que había confundido amor con obediencia, respeto con miedo, y me pedía la oportunidad de demostrar con hechos que aún podía enmendar su error. Guardé la carta junto a la caja del collar sin responder, porque entendí que algunas respuestas se construyen con el tiempo y no con tinta. Los días siguientes se llenaron de una calma que no recordaba. Abría las ventanas por las mañanas y dejaba entrar el aire, escuchando cómo la casa respiraba conmigo. Volví a cocinar sin prisa, a regar las plantas, a encender una vela cada noche junto al retrato de mi abuela,
y en ese pequeño ritual sentía que ella me observaba desde algún lugar con la misma serenidad que yo había aprendido a recuperar. Ninguna victoria, por grande que sea, vale más que la paz de saberse en equilibrio. Teresa regresó a visitarme una mañana luminosa, llevando el collar ya restaurado dentro de un estuche nuevo. Lo abrió frente a mí y el brillo volvió a llenar la habitación con la misma luz que había perdido. Dijo que el comprador había donado el dinero de la devolución al fideicomiso como reconocimiento al valor de la historia que representaba esa joya. Escucharla fue como cerrar un círculo que había permanecido abierto durante generaciones. Agradecí su gesto y la acompañé hasta la puerta, sintiendo que esa era la verdadera restitución. No solo había recuperado un objeto, había recuperado el sentido de pertenecer a algo que trasciende la materia. El rumor de la donación se difundió más rápido que la historia del escándalo. Los periódicos locales quisieron entrevistarme, pero no acepté. No necesitaba cámaras ni titulares, porque lo que había ocurrido no era una historia para el público, era una lección para el alma. El verdadero triunfo no estaba en la venganza, sino en el ejemplo silencioso de una mujer que no se quebró, que supo esperar el momento justo para poner cada pieza en su sitio. Con el paso de las semanas, la casa volvió a su ritmo natural. Las noches dejaron de oler a tensión y las mañanas regresaron con su sonido habitual de pájaros y viento. En el comedor, la caja de cristal con el collar reposaba sobre el aparador, reflejando la luz del amanecer como un recordatorio constante de que ninguna pérdida es definitiva cuando se defiende con dignidad. Cada vez que la observaba, recordaba las palabras de mi abuela, aquellas que parecían simples pero que hoy tenían el peso de toda una vida: quien protege lo que ama, jamás se queda sola. El caos exterior se disolvió, el ruido se volvió enseñanza, y la paz, esa que tanto cuesta, volvió a tener forma. Me senté frente a la ventana abierta, miré el cielo despejado y supe que, por fin, la tormenta había terminado. Los días comenzaron a pasar con esa lentitud que tienen las cosas cuando el alma necesita tiempo para acomodarse. La casa, antes llena de voces, ahora respiraba en calma. El silencio dejó de ser castigo y empezó a sentirse como compañía. Los pasos sonaban distintos sobre el suelo, el aire tenía otro peso, y el eco de los recuerdos ya no dolía, solo enseñaba. El sol entraba por las ventanas con una claridad nueva, iluminando los rincones que habían permanecido en sombra demasiado tiempo. No había resentimiento, apenas una serenidad que llegaba desde adentro, esa que nace cuando el orgullo y el dolor se reconcilian y dejan espacio para entender. Una tarde cualquiera, mientras preparaba café, el timbre rompió la quietud. La voz que escuché al otro lado me devolvió al pasado con una mezcla de ternura y distancia. Daniel estaba de pie frente a la puerta, más delgado, con los hombros vencidos, los ojos cansados y una expresión que no conocía en él: humildad. No traía flores ni regalos, solo una hoja doblada y la mirada baja. Dijo que no quería entrar si no lo invitaba, que solo necesitaba hablar. Abrí la puerta porque el silencio también puede abrirse cuando deja de doler. Se sentó en la misma silla donde aprendió a leer de niño, y por un momento, la escena tuvo un aire de otra época. El reloj marcaba el mismo ritmo de siempre, pero algo había cambiado entre los dos. No empezó con excusas ni con lágrimas, habló con voz baja, limpia de soberbia, como si cada palabra pesara. Contó que Jimena se había marchado llevándose lo poco que quedaba, que los amigos desaparecieron, que los trabajos se cerraron, que por primera vez en su vida no tenía a dónde volver. Había encontrado empleo en un taller, ganando poco, pero durmiendo tranquilo, y decía que eso bastaba para empezar. Mientras le escuchaba, el corazón me dolía de una manera distinta, no por el pasado, sino por la ternura que siempre vuelve cuando un hijo reconoce sus errores. Me pidió perdón sin adornos, sin discursos. Dijo que no había comprendido el valor de lo que destruyó hasta que se vio solo, que el dinero nunca compensaría lo que había perdido en dignidad. Le respondí con calma, sin dureza, porque ya no era necesario castigar, y le dije que el verdadero arrepentimiento no se demuestra con palabras, sino con la vida. La frase quedó suspendida entre nosotros, y en ese instante entendí que ya no hablábamos como madre e hijo, sino como dos personas que aprendían a reconocerse desde la verdad. El aroma del café llenó el aire, y al ofrecerle una taza, sonrió con una nostalgia que me desarmó. Dijo que ese olor le recordaba los domingos del patio, los desayunos al sol, los días en que yo lo esperaba despierta sin importar la hora. Respondí que la memoria no es prisión, que sirve para no repetir los errores, y que cuando se acepta el pasado sin miedo, el futuro deja de doler. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró.
Había aprendido que el llanto no borra, solo limpia. Sacó un sobre arrugado del bolsillo. Dentro había una copia de la escritura del fideicomiso, con su firma al final. Explicó que había pedido al notario dejar constancia de su renuncia a cualquier reclamo sobre la casa, que quería contribuir al legado, no disputarlo. Añadió que el dinero ya no significaba nada, que lo importante era devolver el honor a la familia. Guardé silencio, observando sus manos temblar mientras hablaba, y sentí que aquella renuncia era, en realidad, un acto de amor. No el amor que pide, sino el que repara. Después de un rato se levantó y caminó hasta el retrato de mi abuela colgado en la pared. Permaneció mirándolo largo tiempo, y en voz baja murmuró que ahora comprendía por qué yo había cuidado tanto ese lugar, por qué nunca permití que nadie lo profanara con indiferencia. En esa frase estaba todo lo que necesitaba escuchar. No hubo abrazos ni lágrimas, apenas un silencio compartido donde cabía el perdón sin pronunciarlo. Lo acompañé hasta la puerta, y antes de salir me pidió que me cuidara. Prometió volver cuando tuviera algo que ofrecer más allá de las disculpas, y respondí que no hacía falta, que la vida sabría enseñarle mejor que yo. Se despidió sin mirar atrás, y sus pasos sobre la grava sonaron como una despedida que ya no dolía. Me quedé de pie en el umbral, observando cómo se alejaba entre los reflejos anaranjados del atardecer, con esa mezcla de tristeza y orgullo que solo una madre puede entender. El silencio regresó, pero ahora era distinto. No era vacío, era presencia. Cerré la puerta con suavidad y apoyé la mano sobre la madera, respirando hondo, sintiendo que algo dentro de mí se había cerrado también. Caminé hasta el aparador, donde el collar descansaba en su caja de cristal. El reflejo dorado brillaba con la última luz del día, y por primera vez desde aquella cena, ya no sentí peso en el pecho. Toqué el cristal y pensé que no era una joya lo que había recuperado, era la voz, la memoria, el equilibrio que nadie me volvería a quitar. Cuando la noche cayó, encendí una vela junto al retrato de mi abuela. Su rostro parecía más sereno que nunca, como si también entendiera que todo lo que debía decirse ya había sido dicho. El viento se coló por la ventana, moviendo la cortina con un susurro leve, y en ese movimiento supe que la historia llegaba a su final. No un final triste, sino uno donde la calma sustituye a la culpa y la dignidad se sienta a descansar. Esa noche comprendí que el perdón no siempre se dice, a veces solo se demuestra, y que cuando una madre recupera su paz, todo lo perdido encuentra su lugar. El paso del tiempo trajo consigo una calma que no se impuso de golpe, sino que fue llegando despacio, como una corriente suave que recorre los rincones hasta limpiar lo que alguna vez dolió. La casa recuperó su ritmo natural, volvió el sonido del viento entre las cortinas, el crujir de la madera, el murmullo de las bugambilias rozando el muro y el aroma constante del café recién hecho, ese olor sencillo que siempre había sido mi forma de sentirme viva. Cada amanecer parecía más luminoso, no porque el sol brillara más, sino porque la sombra de la vergüenza ya no estaba. El collar permanecía dentro de su vitrina de cristal, reposando sobre el paño blanco como si también necesitara descansar. El reflejo dorado iluminaba el retrato de mi abuela que colgaba sobre el aparador, y en esa imagen inmóvil encontraba una compañía silenciosa, una presencia que me recordaba que toda batalla justa termina dejando algo mejor que la victoria, deja enseñanza. Cada mañana encendía una vela junto a ese lugar, y al mirar el fuego danzando sobre el cristal, comprendía que lo importante nunca fue el oro, sino la historia que representaba. El fideicomiso comenzó a dar sus frutos. Llegaban sobres con cartas escritas a mano por mujeres de diferentes lugares, jóvenes que contaban cómo las becas les habían permitido estudiar, viajar, salir adelante con sus hijos o construir pequeños negocios. Algunas enviaban fotografías, otras apenas una línea, pero en cada palabra se sentía gratitud y esperanza. Al leerlas, mi corazón se llenaba de una serenidad distinta, como si la promesa de mi abuela se hubiera extendido más allá de nuestra familia para abrazar otras vidas. Su nombre aparecía en los encabezados de los documentos, y ver esas letras impresas era como escuchar su voz una vez más, recordándome que la verdadera herencia no se mide en bienes, sino en actos que dejan huella. De Daniel supe por cartas breves escritas con letra firme, sin adornos ni dramatismo. Contaba que seguía trabajando, que había aprendido a vivir con poco, que en las noches solitarias pensaba en la casa y en el olor del café al amanecer, en la luz que se filtraba por el ventanal del comedor y en el silencio que una vez creyó condena, pero que ahora comprendía como refugio. Nunca mencionó a Jimena. No hizo falta. Hay nombres que el tiempo se encarga de borrar cuando ya no representan nada. El vecindario también cambió.
Quienes antes cruzaban la calle para evitarme ahora saludaban con respeto, con esa discreción que solo aparece cuando la verdad termina imponiéndose. Se decía que la casa había recuperado su esencia, que el aire dentro se sentía distinto, que ya no pesaba la culpa en las paredes. Nadie hablaba del escándalo, solo del ejemplo. En los cafés, en las charlas de mercado, alguien repetía con tono de admiración que aquella mujer que defendió su memoria había demostrado que la dignidad no necesita ruido para ser escuchada. Cada vez que escuchaba algo así, sonreía en silencio, porque entendía que la justicia verdadera no se impone, se contagia. Las noches se convirtieron en mis aliadas. Me gustaba sentarme frente a la ventana abierta, mirar el cielo despejado y sentir que la brisa de la tarde traía consigo el eco de todas las mujeres que alguna vez callaron por miedo. En esa quietud encontraba fuerza, la misma que me sostuvo cuando todos me dieron la espalda. Entendí que ninguna herida se cura con venganza, sino con verdad, y que la calma, cuando llega después del dolor, tiene el sabor más profundo de todos. Con el paso de los meses, el jardín volvió a florecer. Las bugambilias treparon por los muros con una vitalidad que parecía desafiar los años, y cada pétalo que caía al suelo brillaba bajo el sol como si llevara consigo una parte del pasado ya redimido. Caminaba entre ellas sin prisa, dejando que el viento jugara con mi cabello y que el olor de las flores llenara el aire, recordando que incluso lo que se marchita puede renacer cuando se le da tiempo y cuidado. Una mañana, al abrir las cortinas, el sol entró con una claridad tan pura que tuve que cerrar los ojos. Al volver a mirar, vi el reflejo del collar proyectado sobre el retrato de mi abuela. En ese instante supe que el ciclo estaba completo. Ya no había culpa ni ira, solo gratitud. Respiré profundo y entendí que el legado más grande que una mujer puede dejar no son objetos, ni nombres, ni herencias materiales, sino el ejemplo de mantenerse firme incluso cuando todos esperan verla caer. El sonido del reloj marcó la hora exacta en que mi abuela solía rezar, y sin planearlo, susurré su promesa: quien protege lo que ama, nunca se queda sola. Las palabras llenaron el cuarto con una luz que no venía de ninguna vela. Desde ese día, cada amanecer se siente distinto. Ya no camino con peso en el pecho ni con miedo de mirar atrás. Sé que la justicia se cumplió, no por venganza, sino porque la verdad regresó a su lugar. Y cuando el viento mueve las cortinas y el brillo del collar se extiende por el salón, siento que la historia sigue viva, transformada en algo que ninguna traición pudo destruir, la certeza de haber resistido sin perder la dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, comparte el mensaje, deja tu comentario y suscríbete para seguir escuchando relatos donde la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.